Bueno, vamos a ir comenzando, les doy la bienvenida, gracias por estar en la clase de hoy de Relaciones Laborales y Género. Bueno, soy la instructora Paola Lowis, y hoy vamos a hablar un poco de la entrevista laboral. Lo que sí me gustaría saber es si pudieron, los quienes no hayan podido estar en las clases anteriores, si les sirvieron los videos de las clases grabadas, como para que pudiesen hacer esos currículum vitae. Si tienen alguna duda, como siempre les digo, no duden en escribirme, me preguntan lo que necesitan. Hoy subí un PowerPoint que tiene las frases como para que ustedes las rehagan, ¿sí? Traten de no usarlas textuales, traten de adaptarlas, ayornarlas al puesto de trabajo que van a ir a buscar, a la búsqueda laboral. Pero bueno, en ese PowerPoint tienen un montón de frases como para poner en los objetivos, ¿sí? del currículum. Bueno, voy a compartir pantalla. Avísenme si se ve bien. Yo ahora comparto. ¿Se ve bien, chicos, ahí? ¿Chicos y chicas? Sí, se ve bien. Sí, se ve bien. Gracias. Voy a apagar mi video para que pueda verse mejor porque tengo poca internet, ¿sí? Un segundo. Bien. Vamos a hablar entonces de entrevista laboral, les voy a contar los contenidos que va a tener este PowerPoint. Si algo no se entiende, si ven que cuando yo hablo de otra diapositiva no la están viendo, por favor háganmelo saber, ¿sí? Contenidos entonces. Antes de la entrevista, la importancia de la entrevista, los objetivos, las fases que tiene una entrevista, durante la entrevista algunos consejos, qué se valora en una entrevista de búsqueda laboral, el final de la entrevista y la comunicación verbal y no verbal que existe dentro de esa entrevista, las situaciones que debemos evitar y un pequeño cierre. Antes de la entrevista, los 3 básicos y el imprescindible, ¿sí? Vamos a hablar de esto. Hay que prepararse, pensar y preparar posibles preguntas, ¿sí? Ustedes piensen en base al currículum que presentaron, qué tipo de preguntas le pueden llegar a hacer. Cuando respondan esas preguntas, respóndanlas de manera breve y concisa, es decir, sean claros en esas respuestas que den. Por ejemplo, pensar y preparar posibles preguntas, y sepan también, cuando van a buscar trabajo en una empresa, que ya les dieron una entrevista, googleen la empresa, empiecen a ver de qué se trata, qué es lo que hace esa empresa, de qué manera trabaja, traten de llevar información de esa empresa, traten de saber, porque es probable que el reclutador les pregunte a ustedes algo. No sé, supongamos que ustedes empecemos con trabajos muy simples, ¿sí? Un local de ropa. Bueno, tenemos que más o menos saber qué es lo que vende. Si vamos a ir a ese local de ropa que nos llamó para una entrevista, bueno, necesitamos saber aproximadamente qué es lo que ofrece, como para ver de qué manera nosotros podemos sumar. Si vamos a una fábrica, porque nos llamaron un reclutador de una industria, tenemos que saber a qué se dedica esa industria, o por lo menos averiguar lo máximo que podamos, porque a veces no les dicen el nombre de las empresas, sí les dicen industria alimenticia. Bueno, tratar de sacar la mayor cantidad de datos posibles para poder estar preparados a la hora de tener esa entrevista, ¿sí? Y, por ejemplo, un buen ejercicio para hacer es cuáles son nuestros puntos fuertes y nuestros puntos débiles para saber qué es lo que podemos contestar. Por ejemplo, si nosotros como punto débil tenemos que no tenemos experiencia, ¿sí? Porque va a ser nuestro primer trabajo, es muy bueno también tener una respuesta a eso. Por ejemplo, mirá, la verdad es que no tenés la experiencia, pero tengo muchísimas ganas de aprender. Realmente quiero poder poner en práctica todo lo que aprendí al servicio de su empresa. Esas son respuestas que pueden dar a, digamos, al pero que puede tener un reclutador con el tema de que ustedes no tienen la experiencia necesaria quizá a veces para el puesto. Pero la verdad es que las ganas de aprender muchas veces superan ampliamente a cualquier tipo de experiencia posible. Hasta acá, voy a salir un poquito, hasta acá más o menos
Tienen que, a ver, un segundo. Bien, ¿hasta acá se entendió? ¿Quieren escribirme en el chat o decirme algo? Yo vuelvo a compartir pantalla enseguida. Se entendió Sí, perfecto. se entendió. Bueno, dale. Sí, porque yo los dejo de ver y entonces no quiero meter la pata y seguir hablando y que ustedes no puedan ver. Bueno, vuelvo a compartir. Muy bien. Otro punto importante es tener muy clara fecha, hora, lugar. ¿Por qué? Porque es importantísimo ser puntuales para poder controlar también cualquier tipo de imprevisto. ¿Qué pasa? Si nosotros sabemos que tenemos un colectivo que no sabemos muy bien cuánto tiempo tarda, o que va por una ruta o una arteria que suele tener inconvenientes, ¿sí? Que puede tener demasiado tránsito, que puede haber algún tipo de accidente en el medio que pueda retrasar mi llegada, tengo que llegar con tiempo, ¿sí? Lo ideal para una entrevista es llegar entre 10 y 5 minutos antes, pero ustedes pueden llegar media hora antes y hacer tiempo. ¿Por qué? Porque es preferible hacer un poquito de tiempo y no llegar tarde. La verdad que es un punto totalmente negativo llegar tarde a una entrevista de trabajo, salvo que tengan alguna manera de hacerle saber a la persona que ustedes salieron con mucho tiempo, pero que hubo un imprevisto, que está demorando más de lo probable ese viaje, ¿sí? Pero no siempre tenemos esa posibilidad de explicarle al reclutador lo que nos pasa. Número 3, el día de la entrevista tienen que cuidar el aspecto personal y vestir ropa limpia, planchada, aseada. Tienen que tener especial atención en la presentación, ¿sí? Si ustedes suelen maquillarse mucho, chicas, traten de ir con un maquillaje natural. Si no, vayan a cara lavada. La idea es mostrar una apariencia sencilla, pero pulcra, ordenada. Eso es lo más importante. Si ustedes tienen piercing, déjenselos, es como ustedes son. Lo que sí no podemos es recargar nuestra apariencia, ¿sí? Para mostrar algo que no somos. Entonces, busquemos algo que sea aseado, pulcro, prolijo, ¿sí? Y no excesivo maquillaje, no hay problema si tienen uñas largas, si las quieren llevar pintadas, no hay inconveniente, nadie les va a decir nada de eso, pero intenten no llevar demasiados accesorios, ¿sí? Sobre todo en esa primera entrevista laboral. ¿Por qué? Porque todos los accesorios que tengamos nosotros desvían la mirada del reclutador o la persona hacia lo que es importante, que es cómo nos estamos presentando en esa entrevista. Y por último, y que es imprescindible, la necesidad de controlar la ansiedad. ¿Por qué? Porque ante ante una entrevista de trabajo siempre uno se pone muy nervioso o un poco nervioso, nerviosa, y es importante ir lo más tranquilo posible. ¿Por qué? Porque eso va a hacer que no tengamos tantos errores que se cometen involuntariamente a la hora de hablar con estos reclutadores, ¿sí? Por favor, traten de controlar los nervios, traten de estar tranquilos y tranquilas, ¿sí? Y prepárense previamente. Si a ustedes les avisan que van a tener esta entrevista con tiempo, traten de tener respuestas ensayadas, ¿sí? Traten de saber cómo van a responder. Es muy importante. Siga. Si ustedes van teniendo alguna duda, abran el micrófono y me hablan, ¿sí? No hay problema. Antes de la entrevista, ¿cómo seguir? Primero estudiar nuestro currículum vitae, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo tenemos que defender ante ese reclutador o reclutadora que que nos esté convocando. Es importantísimo hacerlo y tenerlo bien claro. Por eso traten de no mentir. ¿Por qué? Porque a veces cuando uno miente da demasiados datos, maquilla mucho la situación, se pone muy florido a la hora de hablar, es decir, da demasiada data innecesaria y eso hace muchas veces que el reclutador se dé cuenta de que no es tan real. Sean escuetos en eso. Por ejemplo, si ustedes ponen que trabajaron en un kiosco
4 meses y trabajaron 1, sean escuetos, cuéntenle poquito, cortito, qué es lo que hicieron. Si, no sé, hicieron una pasantía en una industria, en una fábrica, cuéntenle, acotado, sí, mi función dentro de la industria o de la fábrica fue tal o cual, sí, tuve el manejo de herramientas tecnológicas, manejé tal o cual máquina, estuve en tal línea de producción. Es importante que se descuenten lo que hicieron de la manera más corta posible, ¿sí? Traten de no extenderse demasiado cuando están comentando eso. Conocer qué puedes aportar a la empresa, cuáles son tus puntos fuertes y puntos débiles. Hoy hablamos de la falta de experiencia, pero quizá nosotros podemos aportar a la empresa, por ejemplo, no sé, ustedes, algunos están en la carrera de la tecnicatura, o van a terminar técnicos en informática o técnicas en informática. Bueno, es muy probable que hoy, que es una, digamos, que están buscadas todas las carreras que tienen que ver con la tecnología, ustedes pueden aportar mucho a esa empresa. Entonces, traten de ponerlo como foco principal de su preparación. Eso es fundamental. Y prepárense para las preguntas difíciles, ¿sí? Por ejemplo, no sé, empecemos con, muchas veces van a preguntarnos cosas muy particulares, ¿sí? ¿Cómo balanceas tu vida personal y profesional? Les van a preguntar. A ver, no le digan, y la verdad que yo lo único que quiero es privilegiar la vida con mis amigos o las salidas. Traten de, sabemos que a ninguno nos gusta tanto trabajar, pero sí traten de no ser tan textuales a la hora de responder y díganle que ustedes están muy interesados en crecer laboralmente, muy interesadas en hacerlo también, y que pueden balancear perfectamente su vida personal y laboral. Después, lo que les decía, que las respuestas tienen que ser breves, precisas y directas, y no extenderse en temas innecesarios. Es decir, respondan lo que le pregunta. No se, digamos, no sean, no se extiendan demasiado en esas respuestas. Como punto 7, demuestren interés en todo momento, ¿sí? Porque el entrevistador o entrevistadora tiene que darse cuenta que desean trabajar en esa empresa. Y siempre es importante, cuando llegan, agradecer la oportunidad de poder asistir a esta entrevista, ¿sí? Preséntense, buenos días, buenas tardes, traten de no tutear, ¿sí? Salvo que les pidan específicamente que los tuteen, trátenlos de usted. Es decir, señora, encantado, gracias por la posibilidad de esta entrevista, realmente estoy muy interesado en poder trabajar en su empresa. Eso sería un primer, digamos, una primer conversación como para poder empezar esta entrevista. Seguimos. La entrevista personal, ¿sí? Es una fase decisiva donde en forma directa, a través de un diálogo, tenés la oportunidad de convencer al entrevistador o entrevistadora de que sos la persona idónea para el puesto de trabajo a cubrir. La verdad es que hay muchas cosas de su currículum, por ejemplo, la carrera que hayan elegido, ¿sí? Aunque no tengan experiencia, que sea muy, muy importante para ese entrevistador. Y la importancia de la entrevista es que prácticamente todos los empleos están precedidos de una entrevista de selección. La técnica o técnico de selección utiliza, digamos, personal habitualmente. Ustedes piensen que muchas de las entrevistas las van a hacer consultores, si ustedes están diciendo la verdad o no. Bueno, cuéntenme si están pudiendo escuchar bien porque tengo poquita internet. Sí, se Solamente escucha bien. alguno dígame si Sí, se escuché. escucha bien. Gracias, es muy amable. En esta entrevista se van a tomar decisiones muy importantes para los dos, es decir, ustedes pueden llegar a conseguir un trabajo y el consultor puede haber logrado encontrar a la persona idónea para ese puesto, es decir, es muy importante para ambas partes esa entrevista. Y cómo actuemos en la entrevista es igual o más importante que los méritos que tengamos, ¿sí? Si nosotros somos seguros, seguras, nos comportamos de manera correcta, nos presentamos a la entrevista aseados, pulcros, aseadas, pulcras, correctos, seguramente vamos a tener muchísimas más posibilidades de acceder a esa entrevista, ¿sí? Las habilidades para afrontar estas entrevistas son entrenables y se pueden aprender, que es lo que yo les decía, entrenen antes, es decir, empiecen mírense al espejo, empiecen a entrenar cómo van a responder, de qué manera van a saludar, más allá que después en la entrevista probablemente alguna vez los nervios los puedan traicionar, pero traten de ir lo más preparados posibles para eso, ¿sí? Esperen un cachito que no me quiero pasar, faltó uno.
objetivos de la entrevista, ¿sí? Para un reclutador. En general es conocer el tipo de persona que sos y cómo vas a responder ese trabajo. Para el entrevistado, vos podés demostrar qué podés hacer, qué sabes hacer y qué querés, digamos, para ocupar ese puesto de trabajo. También podés demostrar que cumplís con el perfil de lo que están buscando, ¿sí? Porque muchas veces, por más que ustedes no tengan experiencia, si están buscando una persona que pueda tener las habilidades que ustedes tienen, son la persona correcta para ese puesto. Transmitir, por ejemplo, la competencia laboral, si es que tuvieron alguna entrevista previa o tuvieron algún trabajo previo. Supongamos que ustedes están yendo a buscar trabajo en un restaurante, y ustedes ya hicieron algo que tenga que ver con el restaurante en alguna oportunidad anterior, ¿sí? Bueno, eso es importante que ustedes lo pongan en el valor. Denme un segundito nada más, sí, que me golpean la puerta, tengo que abrir, un segundito. Ya estoy, disculpen. Demostrar que les interesa, como les decía antes, demostrar que les interesa realmente esa oportunidad que tienen y causar una imagen positiva. Esa imagen positiva, como les digo, la van a causar siendo muy serios o muy serias en esa entrevista, ¿sí? Vistiendo de manera correcta, nadie dice que tengan que estar con ropa nueva ni nada, simplemente prolijos y prolijas, ¿sí? ¿Y qué logra el entrevistador? ¿Qué tiene como objetivo el entrevistador en esta charla con ustedes? Averiguar si son la persona idónea para el puesto y descubrir si vas a poder, si sabes y si querés ocupar ese puesto. Y también muchas veces, en base a muchas de las respuestas que damos, ellos pueden predecir cuál va a ser el rendimiento si vos ingresás a esa empresa a trabajar. Seguimos con la diapositiva 6. Las fases de la entrevista son varias. La número 1, que es la de acogida informativa, esa tiene que ver con ustedes saliendo desde su casa. ¿Por qué? Porque en el camino uno empieza a tener esos pensamientos negativos, no me va a salir, no me van a contratar. Vayan de manera positiva, sigan en el camino ensayando esas preguntas y respuestas, ¿sí? Salgan con tiempo, no estén preocupados por si van a llegar o no van a llegar en horario. Por eso tienen que tener claro que tienen que saber exactamente día, hora y cómo llegar y salir con mucho tiempo de antelación. Por eso les digo, entre 10 y 15 minutos antes, entre 10 y 5 minutos antes se pueden presentar a la entrevista, ¿sí? Pueden llegar a la empresa. Tengan en cuenta que algunas empresas, por ejemplo, si ustedes tienen que pasar varias barreras para llegar hacia la oficina donde van, tienen que llegar con un poquito más de tiempo. ¿Por qué? Porque supongamos que los citaron directamente del sector de recursos humanos de una fábrica, ¿sí? Para poder acceder a esa fábrica van a primero tener que pasar por la parte de la guardia, donde les van a tomar ciertos datos, donde van a tener que presentar su documento. Recién ahí van a tener que movilizarse hasta las oficinas, y no sabemos a veces si es una fábrica grande, cuánto es que tenemos que caminar hasta encontrar ese lugar donde nos van a entrevistar. Entonces, lleguen con el tiempo suficiente para no llegar tarde a la entrevista. Después, la fase de preguntas y el desarrollo de la entrevista, que es totalmente importante, totalmente importante. Y ahí es donde ustedes van a tener que actuar de la manera más natural posible, sin tutear a ese entrevistador o entrevistadora, tratando de ser lo más cauto posible en sus respuestas. Traten, por ejemplo, de no hablar mal de ninguna empresa o de ningún lugar donde hayan trabajado. No tienen que desmerecer otro lugar de trabajo para poder conseguir uno nuevo, ¿sí? Es importante que lo tengan en cuenta. ¿Por qué? Porque si no, ese reclutador va a pensar que ustedes tienen esa manera de actuar habitualmente, y necesitamos evitar todo ese tipo de cosas que después nos juegan en contra. Al finalizar la entrevista está la etapa de cierre y preguntas, ¿sí? Ahí va a haber algunas últimas preguntas del entrevistador y vamos a tener la posibilidad de hacer nosotros algunas preguntas, ¿sí? Es importante ahí que sean cautos a la hora de hablar de el tema del salario. ¿Por qué? Porque si no parecemos, más allá que a todos nos interesa saber cuánto queremos, cuánto vamos a ganar, a veces uno parece más interesado en cuánto va a ganar que en el trabajo en sí, y eso no da una buena impresión. Entonces, sí pueden hacer la pregunta, y también la respuesta puede ser salario de convenio, ¿sí?
ustedes traten de googlear, por ejemplo, si es una industria plástica, convenio salarial de empleados de industrias plásticas, ¿sí? En Google. Y ahí van a tener una idea por sindicato cuánto es que están cobrando, para tener una idea aproximada, ¿sí? Pero también la empresa puede tener una oferta laboral, puede decirles, bueno, es tanto dinero más comisiones, o es tanto dinero más horas extras. Ustedes pueden después arreglar esto, una vez que consigan el empleo, con los empleados. La despedida. Con la despedida, en este momento ya podemos dar la mano, eso lo van a tener que revisar, según si la persona que, digamos, que los entrevista quiere chocar puños o dar la mano, eso vamos a ver porque estamos recién saliendo de la pandemia. Nunca saluden con un beso, nunca saluden con un beso en la mejilla, jamás, eso evoca demasiada cercanía, cosa que no tenemos con ese entrevistador. Y por otro lado, vuelvo a repetir, no tuteen si no les piden específicamente que los tuteen. Pasamos a la 7. Algunos consejos para tener durante la entrevista laboral, ¿sí? Contacto visual, siempre mirar al entrevistador o entrevistadora. Contrólense emocionalmente, traten de estar relajados, contesten correctamente, no se anticipen o corten las preguntas, escuchen bien, porque a veces por apurarnos contestamos erradamente algo porque no le permitimos al otro dejar de hacer la pregunta completa. Y dejen que nos vayan guiando en la entrevista, ¿sí? Los reclutadores tienen muy claro cómo hacer una entrevista, nosotros vayamos fluyendo con el volumen y la claridad en la voz es fundamental. No hablen mirando para abajo, ni en voz muy bajita. Traten de mirarlo, tener un tono amable, no demasiado alto ni demasiado bajo, ¿sí? Traten de que se escuche muy bien lo que ustedes tienen para decir. Y siempre comenten cosas positivas acerca de las experiencias laborales anteriores. Por ejemplo, si ustedes no tuvieron una buena experiencia laboral anterior, porque el lugar era horrible para trabajar, no digan, era horrible. Sí, me llevo muy buenos aprendizajes de mi trabajo anterior. Simple. Cerramos la pregunta que nos hagan de esa manera. Y los comentarios tienen que tener que ver con interés y entusiasmo que ustedes hagan por ese trabajo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una de las cosas que, ahí tienen algo, me parece muy interesante, siempre he querido participar en un proyecto así, estoy con total disponibilidad para incorporarme cuando lo necesiten, y hacer preguntas, como les dije hoy, a los entrevistadores o entrevistadores, siempre que sean positivas y relacionadas con el puesto de trabajo. Si no, no digan nada. Traten de no hacer preguntas innecesarias. Todo lo que tienen que preguntar es, por ejemplo, algo que para ustedes quizás sea interesante porque están estudiando, eh, ¿son turnos rotativos, por ejemplo, si van a trabajar en una industria? Porque yo estoy estudiando en la universidad. Eso es algo totalmente válido, ¿sí? Porque el futuro de ustedes es mucho más importante muchas veces que un trabajo que quizá pueda ser algo ocasional o de corto tiempo. Entonces, traten de hacer preguntas justas y específicas. No pregunten cosas innecesarias, ¿sí? O, por ejemplo, una muy mala pregunta es, ¿y cuántos días de vacaciones voy a tener dentro de 6 meses? Esa es muy mala pregunta. Así que bueno, nos quedan 10 minutitos, voy a tratar de terminar en estos 10 minutos. Y por favor, siempre con una sonrisa, siempre sean amables. Vamos a pasar al número 8. ¿Qué es lo que se valora positivamente en una entrevista laboral? Que sean desenvueltos y desenvueltas, que sean tolerantes con el exceso de trabajo y la tensión. ¿Por qué? Porque en las empresas hay muchísimas cosas que, por más que esté todo planificado, pueden salirse de control y ustedes necesitan estar en control constantemente, ¿sí? Tienen que aprender a lidiar con esas cuestiones que muchas veces se nos van de las manos. Sean agradables y se valora mucho la capacidad de organización y planificación. Por ejemplo, si ustedes cuando hacían grupos en el colegio o, no sé, les gusta jugar un deporte en equipo, entienden que la organización, la planificación y el trabajo de equipo es fundamental, lo van a poder volcar en los trabajos. Y es importante también que lo digan. Por ejemplo, cuando les pregunten, ¿estás habituado a trabajar en equipo? No sé, juegan fútbol, hockey, rugby, vóley, no sé, lo que jueguen cualquiera de ustedes, es importante que también lo pongan. ¿Por qué? Porque más allá de ser un hobby, es un juego en equipo, y esos juegos en equipo siempre
nos dan el valor de contar con un otro, con una otra, ¿sí? Eso es muy importante. ¿Hasta ahora van entendiendo bien? ¿Quieren hacerme alguna consulta? Acuérdense de hablar porque no puedo leer los comentarios. Cualquiera, no importa, alguno. Yo tengo una pregunta. ¿Qué es Sí. tutear? ¿Cómo? ¿Qué es tutear? Tutear es cuando vos decís, che, vos, ¿cómo andás? Si yo te digo a vos, ¿cómo le va, caballero? ¿Cómo estás vos? ¿Cómo está usted? Ahí te estoy tratando con respeto. Cuando vos tuteás es cuando tratás, cuando voceás a alguien, cuando le decís vos o che, o tenés demasiada confianza. ¿Qué es el trato coloquial que nos damos habitualmente todos y todas, ¿sí? Pero en una entrevista de trabajo necesitamos hablar con el otro desde otro lugar, ¿sí? No desde tanta confianza, salvo que el reclutador te pida que lo tutees o la tutees. ¿Mm? Ok, Por ok. ejemplo, yo podría con ustedes, más allá de que tenemos un trato coloquial, el trato coloquial es este, chicos, chicas, ¿cómo están? Si yo fuese una persona que quiero tener un trato, digamos, más, como más correcto, o que tiene que ver con algo, con un ámbito laboral, diría, jóvenes, les comento que yo soy la profesora y nos vamos a tratar de usted. Bueno, la verdad es que coloquialmente uno no lo hace, pero cuando va a una entrevista de trabajo sí es importante marcar esa diferencia. Luego, una vez que uno empieza a trabajar en una industria, o en un negocio, o en el trabajo que tengamos, con sus compañeros de trabajo se va a tutear, pero para la entrevista es necesario eh, por lo menos que nos den la oportunidad de tutearnos si la persona lo requiere. ¿Mm? Bueno, seguimos. Ser agradable, la capacidad de organización y planificación lo hablamos recién, la capacidad para resolver problemas y dar soluciones, que es lo que hablamos de esto de los, digamos, cuestiones inciertas en los trabajos, que más allá que estemos en una línea de producción, que se supone que está todo organizado, siempre algo puede fallar, y necesitamos estar preparados para esos momentos en los que las cosas parece que no tienen ningún tipo de solución, y tenemos que entrar a buscarlas, trabajar en equipo para lograrlas. Es muy importante que entendamos que hay entornos diversos y en los que pueden haber cosas que se salen de control. ¿Cuál es la capacidad, digamos, tener iniciativa, ¿sí? Cuando uno va a un trabajo nuevo, es importante demostrar que uno tiene iniciativa, comentarles si ustedes, por ejemplo, hacen alguna labor barrial, o hicieron alguna labor voluntaria en algún lado. Eso es muy importante porque eso demuestra muchísima iniciativa por parte de ustedes, y que sean flexibles con el tema del trabajo y que puedan adaptarse a las diferentes situaciones, ¿sí? Hoy se habla mucho de todo esto, ¿por qué? Porque los entornos laborales son complejos, ustedes vieron todas las crisis económicas que hay constantemente, hay muchísimas, entonces los empleados deben estar dispuestos a poder adaptarse flexiblemente a diferentes situaciones. Por ejemplo, si la empresa requiere que hoy estés en un puesto de trabajo y mañana requieren que estés cubriendo otros, que lo puedan hacer. Y como dijimos antes, ser educado y respetar los tiempos de respuesta. Cuando estamos entablando una comunicación con otro, escuchar mucho qué es lo que tiene para decirnos, ¿sí? Antes de contestar. Vamos a ir a la siguiente diapositiva, nos queda muy poquito, vamos a tener que volver a entrar porque quiero terminar con estas diapositivas, ¿sí? Vamos a ver si lo logro, pero tenemos 4 minutos. ¿Qué es lo que no se valora, o que se valora negativamente? Que lleguen tarde, que sean pasivos e indiferentes, es decir, que cuando les preguntan ustedes contesten totalmente desganados, o que no tengan ninguna respuesta para dar. Eso realmente no es valorado. La falta de preparación de la entrevista, y que no sean colaborativos a la hora de las preguntas y respuestas, ¿sí? Por eso tienen que saber muy bien y prepararse para esto. Que no sean corteses, es decir, que no sean amables. Si no prestan atención, si no miran al interlocutor, si atienden una llamada de teléfono, por ejemplo, cuando están dentro de la entrevista, o están texteando con alguien en una entrevista, eso es totalmente negativo. Y que no vayan de manera descuidada, traten de ir, como les dije, pulcros, acomodados, tienen que estar bien, digamos, vestidos de manera correcta, y nadie dice que tenga que ser ni algo nuevo, simplemente la ropa en buenas condiciones, limpia y con, digamos, un buen desodorante, algo que tenga un lindo perfumito si tienen, algo que diga que ustedes son personas que realmente
cuidan mucho la manera en que se desenvuelven. Otra cosa que molesta mucho es que ustedes no tengan ningún objetivo. Cuando les preguntan, ¿y qué te gustaría lograr trabajando en nuestra empresa? No, nada, trabajo. No, realmente me gustaría crecer laboralmente, me gustaría formarme, me gustaría aprender, realmente también tengo necesidades económicas y me gustaría progresar económicamente. Esos son, digamos, tips que son importantes tenerlos en cuenta. Por ejemplo, mucha confianza, no sé, me las sé todas, eso tampoco va. Así que traten de ser lo suficientemente humildes como para ir a escuchar y responder a lo que el entrevistador o entrevistadora les pida que respondan. Y como les dije más temprano, interesarse más por el sueldo que por el trabajo. Más allá que para nosotros es fundamental cuánto vamos a ganar, es importante no demostrar. Expresiones que denotan seguridad. Mi experiencia es poco importante, nunca. Creo que, me parece que, no, ustedes tienen que ir seguros, estoy seguro, segura, tengo una experiencia importante en, voy a estar a la altura del trabajo, sabré responder ante cualquier inconveniente que pueda suceder, me voy a adaptar a las posibilidades mías y de la empresa. Sepan siempre dar expresiones que denoten seguridad. Quiero terminar así, no tienen que volver a entrar. Bien. Y ahora, ¿qué hacer después de la entrevista? ¿Sí? Primero analizar cómo lo hicieron, es importante. Después enviar, quizás si tienen un mail, enviar un mail agradeciendo la entrevista nuevamente. Si en la entrevista se acuerda un contacto posterior y no se produce ese contacto, llamen. Mira, realmente estoy interesado en saber si voy a tener la oportunidad de una segunda entrevista, por ejemplo, ¿sí? Y siempre prepárense, no siempre en la primera entrevista vamos a conseguir el trabajo, ¿sí? Así que entrénense, van a pasar seguramente por varias entrevistas para poder lograrlo, para poder lograr ese primer trabajo, pero es importante que ustedes estén lo suficientemente seguros para poder hacerlo. Miren, hoy vamos a dejar acá, así no les complico tanto, esperen que dejo de compartir, ¿sí? Y seguiremos en la próxima, y en la próxima ya vamos a ver digamos, la comunicación verbal y no verbal, y vamos a trabajar también sobre las entrevistas virtuales, y vamos a mirar un pequeño videíto, ¿sí? Así que, bueno, los dejo hasta la próxima, y coméntenle a sus compañeros y compañeras que vean por favor los videos. Se va a terminar en cualquier momento, así que les agradezco y que tengan una muy buena tarde. Gracias. Igualmente. Chao. Chao. Muchas gracias. Gracias. Chao. Escríbanme si necesitan algo, no se olviden.